Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Edward Andrews. Este video corresponde a al segundo examen práctico de la asignatura de electrónica e industrial. La asignación consiste en lo siguiente: utilizando los conocimientos aprendidos en clase sobre inversores, diseña un circuito inversor de puente completo en PSIM que tenga como entrada una fuente de C de 12 voltios y alimente una carga resistiva de AC que funcione a 120 voltios RMS, 120 voltios pico. El sistema debe contar con las siguientes etapas: fuente de C, inversor, filtro, pasabajos, transformador, carga. A continuación presento el circuito inversor de puente completo en PSIM. En él podemos apreciar que tengo los componentes de fuente de 12 voltios, capacitores, MOSFET con puertas NOT, switch de encendido apagado y también el filtro, la parte del filtro, el transformador y la carga. Claro, también medidores de voltaje y de corriente. Entonces, inicialmente tengo una fuente de entrada de 12 voltios, como lo indica el ejercicio, y un capacitor en paralelo cuya función es proteger la fuente. Tiene un valor de 10 microfarads. Seguidamente hay dos capacitores en serie que tienen el mismo valor. Esto es importante que tengan el mismo valor, ya que en los periodos de funcionamiento del inversor, en el positivo y en el negativo, estos recibirán un voltaje correspondiente a la mitad de la fuente, es decir, el voltaje de entrada entre dos, cada uno de ellos. En esta ocasión se han utilizado MOSFET, ya que para el circuito de control, eh, el circuito disparador, he necesitado que la frecuencia sea alta. A continuación pasaré a explicar ese circuito. En este circuito se encuentra unos switches de encendido y apagado, una compuerta NOT, un comparador para cada fuente y las fuentes de voltaje correspondientes. La primera fuente tiene un voltaje pico de una amplitud de voltaje pico de 1 voltio, una frecuencia de 60 y un ángulo de fase de 180. La segunda fuente tiene una amplitud pico de 1 voltio, una frecuencia de 60 y un ángulo de fase de 0. El ángulo de fase, esto indica en qué momento se encenderán los MOSFET. Debe recordar, como se nos ha explicado en la clase, que dos de los MOSFET deben encenderse para un semiciclo y los otros dos para el siguiente semiciclo, para que puedan realizar el trabajo de inversión. A continuación procedo a mostrar las formas de onda de estas tres señales, incluida la señal triangular, que esta tiene una alta frecuencia, lo que permite que el comparador indicarle cuándo encender a cada MOSFET, ya sea al Q3 o al Q4, correspondiendo, claro, a su semiciclo. Como se puede apreciar, eh, eh, el B1 y el B2 están invertidos. Eh, Como he dicho antes, esto es lo que le indica a los MOSFET cuándo encenderse, en qué ciclo correspondiente. Se puede observar la frecuencia muy alta de la onda triangular, correspondiente a 10.000 kHz.
eh, y a continuación procederé a eh, enseñar las tres señales juntas. Como se puede observar, eh, las señales senoidales y eh, la triangular están en la misma amplitud. Esto es bastante importante, ya que si no ocurriría un error al momento del encendido de los MOSFET. Eh, Esto provocaría que dos se encendieran al mismo tiempo o que ninguno se encendiera. Y no habría la inversión correspondiente, la carga no percibiría voltaje AC senoidal. Continuando con el circuito, ahora tenemos la parte de el filtro pasa bajos, eh, el cual hace la acción de quitar toda la frecuencia extra que no necesitamos. Por ello, primero observaremos la salida del medidor del inversor, donde veremos que se observa una onda de una onda cuadrada de alta frecuencia. Estas pequeñas líneas donde se mira que es cero es debido a que hay unos ciertos segundos donde ambos pares de MOSFET se mantienen encendidos, y esto provoca que en ciertos momentos muy pequeños el voltaje sea cero. Como se puede observar, esto no es una onda senoidal, ya que solo está la parte del inversor. A continuación, después del puente completo, se procede a tener un medidor de filtro. Se procede a observar el medidor de filtro, lo que nos permitirá ver cómo cómo la señal es, cómo en la señal es quitada todo lo indeseado para obtener una señal senoidal. Disculpen, puse el medidor inversor. A continuación, el medidor de filtro. Como podemos apreciar, después del filtro es una señal senoidal que varía aproximadamente entre 9 voltios más o menos. Si observamos con el cursor, tiene una aproximación, un voltaje aproximado de entre 8.87 y puede llegar probablemente a los 9 voltios más adelante, voltios pico, claro está. Entonces por eso hemos dimensionado el transformador de esa forma, en donde tengo 9 voltios y los 170 voltios pico deseados que en la salida. En esta ocasión le he conectado una carga de 100 kiloohmios. Entonces el resultado final, después de pasar del inversor, del filtro y del transformador que aumenta el voltaje al deseado, observaremos el medidor de la carga. En el medidor de la carga se observa lo siguiente. Como podemos apreciar, esta ya es un voltaje senoidal eh, en el rango deseado, aproximadamente los 170 voltios. Se puede observar que este es una onda AC y la hemos convertido de una fuente de 12 voltios DC, lo cual es el trabajo que necesita hacer el inversor eh, para ciertas aplicaciones. También podremos observar la corriente de la carga con el medidor del amperímetro. Como se puede observar, también la corriente de la carga, un poco más de 1.5 miliamperias.
es senoidal, lo cual nos indica claramente que ya se encuentra en un voltaje AC, que es lo que la carga percibe y es lo que buscábamos realizar con el inversor. Entonces con esto se termina el circuito inversor y también la, la explicación de la asignación práctica del segundo parcial de electrónica industrial. Muchas gracias por su atención.